no tienes a Jesús, tampoco la vida eterna. No, acá la cruz, con la vida no se juega. Si no tienes a Jesús, tampoco vida eterna. Recuerda que tu presente mañana es el pasado. Y los errores que cometas hoy, mañana yo te aseguro, será imposible borrarlos. Acá la cruz, con la vida no se juega. Si no tienes a Jesús, tampoco la vida eterna. No, acá la cruz, con la vida no se juega. Si no tienes a Jesús, tampoco vida eterna. Para que el nombre de Dios sea exaltado. Es un evangelista que Dios le usa para que los corazones sean quebrantados y los cuerpos sean sanados. Le quiero decir, es un privilegio, fíjese lo que le digo. Usted esté en esta noche, va a ver lo que Dios hace con un hombre y un hombre dispuesto al Señor. Armando, es tu tiempo. Va. Te voy a poner ¿Te quitamos el púlpito o está bien el púlpito? Sí, para que te vayas orientando. ¿Vas a querer la silla? Sí. Ok. Va a necesitar una silla un ratito y quitamos el púlpito y luego lo volvemos a poner. Este es el mejor. ¡Gloria a Dios, Cristo vive! ¡Aleluya! Si Cristo vive, aleluya, está en tu corazón. Dale una palma porque Él vive en tu vida. ¡Al Rey! Aleluya. Oh, yo siento el fuego. Yo siento el fuego aquí en mi vida. Tú también lo sientes. Oh, aquí está calientito. Aleluya. Aquí va a pasar algo especial, algo sobrenatural, algo que tu ojo no ha visto y tu oído no ha oído quizá. Pero aquí va a pasar algo sobrenatural, porque el Espíritu de Dios me lo está mostrando desde que llegamos. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Pues para los que ya me conocen, mi nombre es Armando Cortés Sánchez. Para los que me conocen y para los que no me conocen, de nada se han perdido, porque del que tienen que saber es de Cristo, de su poder, de su gloria. De Él tienes que tú saber, aleluya, del poder de Dios en la vida del hombre. Aleluya, de ese Dios te vengo a hablar, de ese poderoso, el gigante. De Cristo la gloria. Cristo la gloria. Mira, hermano, yo he venido a este lugar con el único propósito de que el nombre de Cristo, el que murió en la cruz por ti y por mí, sea exaltado en este pueblo, sea glorificado, tu fe crezca, aleluya, al ver lo que vas a ver, al oír lo que vas a oír. Aleluya, yo no he venido para que tú me veas a mí, yo he venido para que veas el poder de Dios en mi vida, cómo Dios me cambió, me transformó, aleluya. Yo no he venido a que tú me vengas a ver. Yo he venido, aleluya, para que tú veas el poder de Dios solamente, aleluya. Amén. ¿Cuántos han venido a ver al evangelista? ¿Cuántos han venido a buscar a Dios? Pues si has venido a buscar a Dios, dale gloria a Dios. Mira, amado hermano, es una bendición de que Dios me haya traído a este lugar. Yo quiero que tú abras tu Biblia en el libro de Daniel, capítulo 4, verso 2. Y ahí vamos a estar arrancando, aleluya. Oh, hay poder en Cristo Jesús. Glorioso es nuestro Dios, amado. Glorioso, aleluya. Poder de Dios, poder de Dios. Bajando la unción aquí, aleluya. Esa unción que desciende de lo alto sobre tu vida. Tómala, hermano, toma esa unción. Prepara tu corazón y tu mente.
Daniel capítulo 4, verso 2. Así dice de esta manera la palabra de Dios. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y el verso 3 dice, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Ahora cierra tus ojos. Señor amado, en esta hora, Señor, en esta tarde, pongo mi cuerpo, alma y espíritu en tus manos. Que tú seas por boca de mis labios, que tú seas ministrando a tu pueblo, seas quitando toda incredulidad y la fe crezca en su vida, Padre, con lo que van a ver. Padre amado, que tú recibas toda gloria, toda honra, toda alabanza de tu pueblo y toda adoración de tu pueblo. Que tú crezcas, Señor amado, y que yo mengue en este lugar y que tu nombre solamente sea exaltado y no el del hombre. En el nombre de Jesús, con esa unción que me has dado, declaro la bendición sobre todo tu pueblo. Declaro liberación sobre todo tu pueblo y declaro sanidad, milagros en este lugar, por tu palabra, por tu poder, en el nombre de Jesús. Oh sí, aleluya, poder de Dios, desciende sobre mi vida. Poder de Dios, aleluya, Shekinah, gloria de Jehová. En este lugar ahora, en el nombre de Jesús declaro la unción y los milagros hechos por el Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya, dale un aplauso al Rey. Dale un aplauso al Rey, aleluya. Dáselo fuerte. Dáselo fuerte, aleluya, Él es digno de que tú le adores, de que tú le exaltes con esas palmas, aleluya, dáselo fuerte, hermano, porque ahorita Dios te va a hablar, aleluya, porque Dios te dio esas manos para eso, aleluya. Oh, Dios te va a hablar, Dios te va a hablar, Dios te va a hablar, Dios va a tocar tu vida, oh, aleluya. Mi vida empieza de esta manera, amado hermano. Yo a la edad de 7 años, aleluya, me congregaba en una iglesia donde se alaba a Dios en espíritu y en verdad. De los 7 años a los 12 años, yo asistí a esa iglesia de una manera como muchos niños, aleluya, venimos a la iglesia muchas veces, oh hermanos. Yo iba a la iglesia y no guardaba la reverencia a Dios. Me sentaba en una silla, luego me levantaba y me salía y entraba. Yo no era hacedor de la palabra de Dios, sino oidor de su palabra. Por eso Dios quiere, hermano, que en esta hora tú seas oidor, pero también hacedor de su palabra, para cuando salga de este lugar, salga bendecido. Hoy así fui, hermano, aleluya. Así fui varios años a la iglesia. De los 12 años, hermano, a los 17, yo tuve diferentes empleos, porque siempre me gustó lo que a todos nos gusta, el dinero, traer dinero en mi bolsa. Y por eso, hermano, me alejé de los caminos de Dios. Y yo te digo que el alejarte de los caminos de Dios te trae consecuencias fatales. La muerte primero espiritual y después quizá la muerte física. Escucha lo que a mí me pasó. Raíz de todos los males, dice la palabra, es el amor al dinero, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y ahora sufren dolores de parto. Muchos, aleluya, dejan de venir a la iglesia por querer tener un dinero más, un peso más, cuando Dios te paga bien. Hermano, yo por el dinero me aparté, aleluya, de las cosas de Dios. Y mira, amado hermano, en el año de 1994, el 24 de mayo, un martes, mi vida cambió totalmente, dio un giro de repente. Yo me casaba el 27 de agosto de ese mismo año. Y mira lo que pasó a mi vida. Ese día martes yo estaba en mi casa acostado, estaba postrado sobre mi cama
Y de repente llegó, aleluya, el mayordomo de la empresa donde yo trabajaba. Y aquel hombre me dijo: Armando, tienes que venir, aleluya, al trabajo y terminar de pintar la tienda del DAX. Y aquel hombre me habló bien bonito, quizá como tu patrón te habla, hermano. Me habló bien bonito, me dijo: si tú vienes a trabajar, te voy a pagar doble. Te voy a dar otro día de descanso. Y por interés yo fui, pero nunca pensé que mi vida fuera a quedar ahí. Hermano, me arreglé y me fui a trabajar bien contento. Cuando llegué a aquel lugar, aquel hombre me dijo: Armando, vas a subirte a pintar ahí arriba del techo, pero ten cuidado, me dice, no te vayas a electrocutar, porque vas al peligro. ¿Y sabe cuál fue mi respuesta, amado? Yo sé lo que hago. No te preocupes. ¿Cuántas veces tú te sientes confiado de ti mismo, de lo que tú estás haciendo? Te sientes seguro de lo que haces, está bien. Y aquellas palabras de ese hombre quedaron bien grabadas en mi mente. Como él me decía: ten cuidado, no te vayas a electrocutar. Dios estaba advirtiendo mi vida que iba a morir. Pero yo no entendía, porque no discernía la voz de Dios, porque no conocía bien a Dios. 3 voces escuchas tú, amado: la voz de Dios, la voz del diablo y tu voz. Debes de aprender a conocer la voz de quien te está hablando, si Dios o el diablo o tú mismo. Mira, amado, le dije: no te preocupes. Tomé la cubeta y 2 rodillos, me subí al techo y puse una tablita debajo de mis pies. Yo me precaví, hermano, de todo. Me quité mis anillos y mi reloj. Empecé, hermano, a pintar con un rodillo de fibra. Aleluya, con un rodillo de fibra, de vidrio. Empecé a pintar hacia abajo con el rodillo. Y de repente, amado hermano, llegó una paloma y se paró en ese cable. Y yo me le quedé viendo a esa paloma. Y esa voz me decía: no, que si tocabas el cable te ibas a electrocutar. Mira, a la paloma no le pasa nada. ¿A ti qué te va a pasar si estás más grande y más fuerte? Escucha bien esto. Hermano, espanté la paloma y se fue. Seguí pintando y el rodillo no llegaba hasta abajo, hasta donde yo quería que llegara. Cambié, aleluya, le cambié el maneral. Quité el rodillo de fibra de vidrio. Y yo mismo puse, hermano, el de aluminio. Yo lo conecté, hice la extensión larga y empecé a seguir pintando. Y de repente, amado hermano, yo apenas empezaba a tener un vicio a fumar. Yo traía un cigarro en mi oreja y dije: ¿sabes qué? Este es el último cigarro que me fumo en el día. Me senté en la bardita del techo y ahí, hermano, me empecé a fumar el cigarro. De repente pasaba mi abuelito en su carro. Él es cristiano, gloria a Dios por él. Hizo el alto abajo en la calle. Y mira, amado, él, aleluya, yo le gritaba para que él me viera. Y cuando él volteó hacia arriba y me vio, me dijo estas palabras: mi hijo, ten cuidado, no te vayas a electrocutar, no te vayas a caer de ahí arriba. ¿Y sabes qué fue mi respuesta? No se preocupe, yo sé lo que hago. Por eso te digo, hermano, te sientes confiado de lo que tú estás haciendo. Hermano, tomé el rodillo y empecé otra vez a pintar, pero el rodillo empezó a salirse del maneral y empezó a dejar unas rayas sobre la pared, a chorrear la pared. Y yo no quería que esas rayas quedaran. ¿Y sabes qué fue lo que hice? Esa voz me empezó a hablar y me decía: Armando, pégale al cable, no te va a pasar nada. Si a la paloma no le pasó nada, a ti tampoco te va a pasar nada. Mira, amado, yo escuché esa voz. Tomé el rodillo con mis 2 manos, impulsé el rodillo y le pegué al cable. Cuando le pegué al cable, el cable hizo un chispazo. Me aventó el rodillo con una velocidad bien tremenda hacia abajo. Pero como yo lo tenía bien sostenido con mis manos, hizo palanca en la barda y se volvió a levantar de la velocidad que llevaba. Cuando yo quise soltarlo, ya no pude soltarlo. Ahí empezó, aleluya, esa descarga eléctrica a consumir mi cuerpo. Sentí, aleluya, como esa corriente quemaba mi cuerpo por adentro. Y mira, amado hermano, yo luchaba, peleaba por mi vida, jaloneaba ese rodillo, luchaba bien tremendo.
Y de repente, amado, de repente empecé a gritar, gritaba que alguien me ayudara, que alguien me quitara de ahí, de esa corriente. Y me empecé a acordar de Dios, me empecé a acordar de Dios como tú te acuerdas, como nos acordamos en la angustia, en la enfermedad, en el problema, en la muerte. Así es como nosotros nos acordamos de Dios solamente, pero cuando estamos bien, nos olvidamos de Él. Y ahí, hermano, me empecé a acordar que existía un Dios poderoso, porque de niño le había escuchado, pero no le conocía. Y le empecé a pedir a Dios que me diera una oportunidad. Y mira, hermano, nota esto, nota, había un hombre ahí abajo en la calle, él se llama Pedro Acosta. Él se congrega en una iglesia, aleluya, apostólica en Ensenada. Y ese hombre me testificó. Después de 3 años me dijo: Armando, yo te veía como la corriente consumía tu cuerpo, te traía como un hilacho para los lados, salían destellos de luz de todo tu cuerpo. Y ¿sabes qué, Armando? Yo quería ayudarte, quería bajar una palanca, pero no había ninguna palanca que bajar ahí, amado hermano, porque eran los cables que pasaban por la calle. Pero de repente, aleluya, aquel hombre escuchó, fíjate bien, escuchó una voz que le decía: Pedro, no tienes a alguien en el que confiar, alguien que lo puede salvar. Esa era la voz de Dios, era la voz de Dios hablando aquella vida. Oh sí, era la voz de Dios hablándole a aquel hombre que no tenía fe. Y aquel hombre cayó postrado en tierra y le empezó a decir esto: Señor, si tú le salvas la vida, te prometo que yo lo voy a llevar a tus caminos. Señor, si tú le salvas la vida, te prometo que te voy a servir más. Y aquí es donde yo llego y le pongo el tema a este testimonio. Cumple lo que le prometes a Dios, hermano. Cumple lo que le prometes a Dios. Ese es el tema de este testimonio. Y aquel hombre le prometió a Dios. Y aquel hombre oraba a Dios, pero yo siento que cuando él oraba y yo estaba orando y arriba pidiéndole a Dios con todo mi corazón que me diera una oportunidad, mira lo que ocurrió, amado hermano. La palabra de Dios dice, aleluya: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La oración tiene poder, la oración tiene poder, porque cuando yo oraba y le pedí a Dios, aquel hombre también estaba en comunión con Dios. La corriente me soltó, explotó el transformador y salí volando y caí en el techo. Un círculo gigantesco se abrió, hermano, y empezó a girar y a girar. Y sabes, era como un túnel grande. Y a lo largo del túnel había un resplandor, una luz. Y cuando el túnel giraba, había 4 rostros en ese túnel. ¿Sabes cuáles eran esos 4 rostros? Era mi padre, mi madre y mis 2 hermanos. Yo los estaba viendo por última vez. Pero yo no sabía, hermano, que estaba muerto. Oye, escucha. Yo no sabía que estaba muerto. Aleluya. De repente, amado hermano, dejé de ver los rostros y yo me miré caminando hacia adentro de ese túnel. Para los que no creen en el cielo, ahí les va. Yo me miré caminando en ese túnel hacia adentro. Yo no iba vestido como iba vestido, yo iba vestido con una vestidura blanca y yo no era cristiano. Hermano, cuando yo iba llegando a ese resplandor, yo volteaba hacia atrás y miraba mi cuerpo tendido en el techo, muerto. Todo quemado estaba mi cuerpo. Mira, amado hermano, seguí caminando hacia enfrente y atrás, donde estaba esa luz, había otro túnel gigantesco, más grande. Y ese túnel era diferente porque era como un abismo, como unas tinieblas. Y alrededor de ese túnel había hoyos pequeños como remolinos que giraban rápidamente. Y yo empecé a entrar por ahí, amado hermano. Y cuando iba entrando a ese lugar, yo sentía como esos remolinos querían jalar mi espíritu hacia ese lugar. Y ahí, hermano, le pedí a Dios con todo mi corazón que me diera una oportunidad. Señor, dame una oportunidad, déjame casar. Yo te prometo que te voy a servir. Por eso le pongo así.
Señor, yo te prometo que te voy a servir. Y no pasaba nada, hermano. ¿Sabe por qué no pasaba nada? Porque no le pedí a Dios de todo mi corazón. Dios quería que yo me humillara así como tú, para que vieras ese milagro. Y yo le dije, Señor, dame una oportunidad, déjame con vida. Y de repente, amado hermano, yo sentí, aleluya, fíjate bien, yo sentí como mi espíritu fue tomado de ahí donde iba a yo a caer a esas tinieblas. Y como mi espíritu fue puesto, aleluya, en mi cuerpo. Y abrí mis ojos y miré al cielo. Y el cielo estaba bien hermoso, un azul bien clarito. Cuando yo abrí mis ojos, aleluya, ahí estaban, aleluya, los paramédicos, los bomberos. Me bajaron en una canasta, me acuerdo bien, hermano, de todo. Bien consciente, Dios me dejó para que tú escucharas esto. Me preguntaban mi nombre, ¿cómo te llamas? Y todo lo que ellos me preguntaban yo les respondía bien. Me bajaron en una canasta, me subieron en la ambulancia. Cuando yo, aleluya, me subieron en la ambulancia, mi hermano iba conmigo. En ese entonces él era cristiano. Y él iba orando, iba llorando, le decía, Señor, dale una oportunidad a mi hermano. Déjalo con vida, sálvale su vida. Y él lloraba y le pedía a Dios. Yo me acuerdo muy bien que le decía a mi hermano Héctor, me voy a morir, ¿verdad? Y él me decía, no te vas a morir, Cristo te va a salvar. Hermano, yo le decía a mi hermano, dile a mi madre que la amo, a mi padre que los amo. Cuando yo hice un esfuerzo, amado hermano, hice un esfuerzo por querer abrazar a mi hermano, cuando extendí mis brazos hacia él, estaban mis manos torcidas, volteadas, carbonizadas, todas engarruñadas. Este brazo, mira hermano, no tenía nada de carne, se me miraba el hueso, los tendones. Cuando miré mis manos todas carbonizadas, aleluya, me desmayé de la impresión de ver cómo mis manos habían quedado. Ahí quedé en estado de coma. Me llevaron al seguro, me metieron al quirófano, aleluya. Yo no sabía lo que me estaban haciendo en ese quirófano. Cuando mi madre llegó ahí al lugar de los hechos, mi madre oraba y le decía, Señor, salva a mi hijo, déjalo con vida, pero déjalo como sea, pero déjalo con vida. Mi madre no sabía lo que le estaba pidiendo a Dios. Dice mi padre que cuando ellos llegaron ahí, miraron el rodillo de aluminio y estaba derretido. Le dijeron ahí que me habían llevado al seguro y mi madre tenía esperanza de hallarme con vida. Cuando yo estaba en el quirófano, a un lado del quirófano donde me estaban operando, estaba un oftalmólogo. Él estaba terminando de operar y aquel hombre me testificaba y me decía, Armando, de repente yo empecé a oler como a carne quemada, como animal muerto. ¿Y sabes qué me dijeras tú, que acababas de llegar? Cuando yo estaba en el quirófano, aquel hombre, aquel doctor, aleluya, decía, ¿sabes qué? Este cuate se va a morir. Ya no lo hagan sufrir más, no va a aguantar las operaciones. Eso era lo que él decía. Amado, pero el otro doctor le contestó, aquí estamos para salvarle la vida, no para dejarlo morir. Dios tenía un plan, un propósito ya conmigo. Ahí cuando me dio la vida, aleluya, me regresó la vida. Él ya tenía un propósito. Así como Él me dio la vida física de vuelta, también te ha dado vida a ti, amado. Y vida, aleluya, en abundancia. Me empezaron a operar. Empezaron a operar mi cuerpo, duraron como 9 horas las operaciones que me estaban haciendo. Llegué con 5 de hemoglobina, para los que saben de medicina, llegué con 5 de hemoglobina, aleluya, ahí al seguro. Me operaron, me sacaron de ahí urgente, me trasladaron a Tijuana y le decían a mi madre que estuviera resignada, que se resignara, que tal vez no iba a aguantar el traslado porque mi cuerpo no llevaba sangre. Me llevaron a Tijuana, llegué allá a Tijuana porque en Ensenada no había aparatos suficientes. Y gloria a Dios, porque a mi madre le daban 24 horas, yo desperté a la 1 de la madrugada, gloria a Dios.
Cuando yo desperté, amado hermano, empecé a ver mangueras por mi cuerpo, empecé a ver aparatos ahí. Y empecé a recordar lo que me había pasado. Empecé a gritar, empecé a desesperarme. Y yo empezaba a pedir, quería ver a mi madre, quería ver a mi padre, quería yo despedirme de ellos. Cuando el director mandó a hablarle a mi padre y a mi madre, amado hermano, aquel hombre dice: mi madre, ¿qué les digo? Sean fuertes, les tengo que decir algo. Y mi padre, aleluya, es un poco impulsivo. Y aquel hombre lo que le quería decir a mi madre antes de que entraran a verme era de que me habían cortado las 2 manos y la pierna derecha, amado hermano. En Ensenada me habían cortado las 2 manos y la pierna derecha. Mi padre, cuando supo esto, agarró al doctor por el cuello, dice mi madre, y lo quiso golpear. Aquel hombre le dijo: no es mi culpa, así lo mandaron de Ensenada, así llegó de allá de Ensenada. Le dieron a mi padre unas medicinas, aleluya, para controlarlo. Y le dijo a aquel hombre, antes de que entren a ver a su hijo, no lloren delante de él, porque si él los mira llorar, se va a desesperar. Y mi madre entró a verme a mi cuarto, hermano. Para mí es doloroso esto. Cuando mi madre entró, aleluya, al cuarto a verme, ella llevaba sus ojos llenos de lágrimas, pero nunca derramó una lágrima delante de mí. Y mi padre tampoco, ni mi hermano. Pero cuando salían de ahí, se la pasaban llorando horas. Me tenían en una cuna, hermano, en Tijuana, porque no había cama para mí cuando llegué, todo estaba ocupado. Duré como 3 días ahí, de ahí me trasladaron a Ensenada otra vez. Yo no había visto mi cuerpo. A los días que llegué yo a Ensenada, que me estaban cambiando las sábanas, miré mi cuerpo. Me tenían en esta posición en la cama, amarrado. No me tenían vendado, porque me había salido la corriente por las axilas. Tenía las axilas destronadas. Mis brazos estaban todos descarnados. Cuando miré mi cuerpo por primera vez, y miré mis brazos cortos, y miré mi pierna corta, le preguntaba yo a mi madre que dónde estaba mi pierna y mis manos. Y ella me decía que lo tenía doblado, que tenía mis manos dobladas y mi pierna doblada. Y yo le decía que no era cierto. Me di cuenta que me las habían cortado, que me habían mutilado mi cuerpo, que me lo habían despedazado. Y ahí, hermano, comenzó el martirio para mi vida. Empezó el martirio a mi vida. Me anestesiaban, todos los días me dormían con droga, me anestesiaban porque cuando despertaba me la pasaba gritando, me la pasaba, aleluya, queriéndome suicidar, queriéndome quitar la vida, amado hermano. Y yo decía, aleluya, ¿por qué yo, Dios mío? ¿Por qué yo? ¿Por qué tuve que ser yo? ¿Por qué no un drogadicto? ¿Por qué no un violador o un asesino o un alcohólico? ¿Por qué tuve que ser yo? Faltaban solamente 3 meses, hermano, para casarme, teniéndolo todo para la boda, ya no pude casarme. Y empezó el sufrimiento a mi vida. Mi madre me decía, dale gracias a Dios que estás con vida. ¿Y sabe cuál era mi respuesta? ¿De qué le voy a dar gracias a Dios? ¿De qué le voy a dar gracias a Dios? Mire cómo me tiene su Dios. Dios no existe, le decía yo a mi hermano. Él no es bueno, mira cómo me tiene tu Dios. Yo no aceptaba que me hablaran de la palabra de Dios. Hermano, como cada tercer día me estaban metiendo al quirófano a hacerme cirugías. A los 15 días, hermano, me había caído cangrena en el pie izquierdo. Me cayó cangrena en el dedo gordito. Y ahí, hermano, me empezó a caminar la cangrena empezó a comerme mi pierna.
A los 15 días, hermano, me bajaron al quirófano a hacerme limpieza. Y cuando estábamos ahí en el quirófano, yo le dije a aquel doctor, córtame la pierna. Al cabo ya no sirvo para nada, ya no aguanto este dolor, la gangrena es un dolor bien fuerte. Y yo le decía, córtame mi otra pierna, al cabo ya no sirvo para nada. Ya me cortaron mis manos y mi otra pierna, yo ya no sirvo. Y aquel hombre me decía, no, tu mamá tiene que firmar, tiene que autorizar. La pierna es mía, no es de mi madre, córtenmela. Pero yo le decía, amado hermano, que me cortaran la pierna por el dolor que sentía. Pero porque yo amaba mi pierna, aleluya. Yo quería que me la dejaran. Pero era tan grande el dolor, aleluya, que no soportaba, aleluya. Le hablaron por teléfono a mi madre al tercer piso donde ella estaba. Y mi madre tuvo que autorizar que me la cortara. Me pusieron una inyección, hermano, aquí en la espalda, lamentada Raki, algo así. Y me durmieron la mitad de mi cuerpo. Me subieron a la plancha. Y yo me acuerdo bien claro que una enfermera me tenía tomado de mi cabeza y me ponía alcohol. Y ella platicaba conmigo. Y yo escuchaba que los doctores platicaban. Y yo decía, pues ¿a qué hora me van a cortar la pierna? Hermano, mira, aquella doctora se descuidó, me soltó de mi cabeza, se descuidó. Y cuando yo volteé así hacia un lado, ya había pasado tiempo, cuando yo volteé hacia un lado hice un esfuerzo. Y yo miré, hermano, con mis ojos cómo me estaban despegando mi pierna de mi cuerpo. Yo miré cuando la levantaron y la estaban echando en una bolsa. Era una bolsa negra de esas para incinerarla. Yo miré cómo me iban mutilando. Yo me daba cuenta cómo ellos iban despedazando mi cuerpo. Cuando yo vi cómo despegaban mi pierna de mi cuerpo, me desmayé, perdí el conocimiento de vuelta. Quedé en coma. Cuando desperté, hermanos, de la coma, empecé a gritar como un animal, pegaba unos berridos. Yo estaba en el quirófano, en el primer piso, y mi madre se encontraba en el tercer piso, y mis gritos se escuchaban hasta aquel lugar. Todo mi cuerpo estaba cortado. Era un dolor bien grande que la droga no me podía controlar ese dolor. Y yo le decía a Dios, Señor, no me tengas sufriendo. Mejor llévame contigo. Yo me quería ir con Dios, mi hermano, no me quería ir al infierno. Y mi madre, cuando empezaba a escuchar mis gritos, ella dice, mi madre, que me oía y que le empezó a decir a Dios, Señor, si lo vas a tener sufriendo a mi hijo, mejor llévatelo. Mi madre primero le pidió y le dijo, Señor, salva a mi hijo, déjalo con vida, pero déjalo como sea, pero sálvale. Y después ella decía, Señor, llévate a mi hijo. ¿Sabe por qué? Porque mi madre veía cómo yo sufría. Mi madre miraba cómo ellos, aleluya, iban cortando mi cuerpo, cómo me iban, aleluya, despedazando. Eso fue como a los 15 días. Cada tercer día subían a mi cuarto para hacerme limpieza. Y yo miraba mi cuerpo, todas mis piernas abiertas. Mis piernas, aleluya, estaban abiertas, toda la carne estaba floreada. Se me miraba el hueso de la pierna derecha. Mi cara estaba desfigurada, mi rostro estaba quemado. Hermano, llegó un día, hermano, que habló conmigo el director y me dijo, Armando, no te podemos poner tanta droga, tanta anestesia, porque te vas a hacer adicto. O porque te puede dar un infarto al corazón de tanta droga que estamos poniendo en tu cuerpo. Y me dijo ese hombre, Armando, tienes que aguantarte el dolor. Hermano, llegó el momento, hermano, que me hacían las cirugías en este brazo. Cuando subían a curarme, me pasaban el bisturí, fíjate bien, hermano. Me agarraban mi brazo y me volteaban mi cara. Y con el bisturí en vivo, pasaban el bisturí por este brazo y agarraban carne viva para poderme quitar la carne quemada.
Qué tremendo, hermano. Esa experiencia que viví en ese hospital fue bien desagradable para mí. Yo veía como ellos me decían, Armando, no eres hombre, aguántate. Ellos me retaban, hermano, con sus palabras para que yo pudiera soportar el dolor. Y yo le decía que sí era hombre. Y cuando me agarraban con el bisturí, me pasaban ahí, gritaba. Y mi padre, cuando él se encontraba afuera, en una ocasión entró y agarró al doctor por el cuello y ahí delante de mí lo agarró y lo golpeó. Porque yo gritaba y le pedía ayuda a mi padre. Y le decía que me ayudara. Y mi padre cuando veía eso, aleluya, se enojaba y decía, mi hijo no es un animal para que lo traten así. Era bien tremendo, hermano, los doctores, aleluya. No les importaba mi dolor, mi sufrimiento. Como al mes, ya que me habían amputado mis brazos, mis piernas, me dijeron, ya no tenemos nada más que hacerte aquí, hermano. Te vamos a mandar a Tijuana para que te hagan cirugía reconstructiva. Para que te hagan cirugía en tu rostro, en tus brazos, en tus axilas, en tus piernas. Hermano, pero mi hermano empezó a hablarme de la palabra. Me empezó a hablar de su Dios, del Cristo que tiene poder, del Cristo de la gloria. Y él me decía, mira, Armando, Dios te va a sanar y Dios te va a levantar. Y yo le decía, tu Dios no existe. Mira cómo me tiene tu Dios. Y él aferrado, hermano, me empezó a leer una porción de la Biblia. Fue el primer salmo que yo me aprendí. Él me decía, Jehová es tu pastor y nada te faltará. Y yo le decía, si Jehová es mi pastor, ¿por qué me falta todo? Y yo le decía que se callara. Y así empezó mi vida ahí, hermano. Al mes 14 días, yo tuve una visión. Yo estaba postrado en mi cama y mi tía estaba en otra cama a un lado cuidándome. Y de repente, amado hermano, un hombre, aleluya, atravesó la pared. Ese hombre, aleluya, venía con dos mujeres, fíjate bien. Ese hombre atravesó la pared, venía con dos mujeres, una de negro y una de morado. Y el hombre que te estoy hablando, hermano, es del diablo. Y ese hombre me conoce y te conoce bien. Y me hablaba y me decía, Armando, vente, vámonos, vengo por ti. Y yo me le quedaba viendo y empecé a platicar con ese hombre. Yo pensé que era una persona. Y me dijo, Armando, vente, vámonos, te voy a dar a una de estas dos. ¿Y sabes qué le dije yo? Que se esperara, espérate, Liguta, que mi tía se duerma bien, me voy contigo. Unas mujeres, hermano, hermosas, de bello cuerpo, de bello rostro, y aquel hombre era hermoso, elocuente para hablar. Y me quería convencer y me volvió a decir, Armando, vente, vámonos, te voy a dar a las dos. ¿Y qué crees que hice? Pues vámonos, me conviene. El diablo, hermano, te engaña. Para los que están casados, el diablo te pone una mujer hermosa para que engañes a tu esposa. Qué tremendo. Y aleluya, cuando yo miraba todo eso, aquel hombre me decía, apúrate, vente, vámonos. Y yo le decía, espérate ahorita que mi tía se duerma. Y mi tía empezó a escuchar que yo hablaba con alguien. Y empezó a ver que no había nadie, hermano, en el cuarto. Y ella es católica, según ella, porque nunca va a la iglesia. Y sin orar ahí, hermano. Y yo quiero decirte que el nombre de Jesús tiene poder porque él empezó a pedir a Cristo. El nombre de Cristo tiene poder porque esa visión se desapareció como una neblina. Cristo tiene poder, aleluya. Hay poder, poder en el nombre de Jesús. Hay poder, poder en el nombre de Jesús, aleluya. Hay poder en el Santo Israel. Hay poder, hermano, en el Santo Israel. El diablo no puede soportar el nombre de Jesús porque sale huyendo. Eso fue al mes 14 días. Al mes y días, hermanos. Al mes 14 días, mira, hermano, yo tuve una experiencia sobrenatural. Una experiencia real con Dios. Había una enfermera que me dijo, Armando, mañana te vas para Tijuana.
¿me permites que yo haga una oración por ti antes de que te vayas? Y yo me le quedé viendo y dije, ¿cómo enfadan? Hermanos, me llevaban curas, monjas de todas las religiones, y yo estaba enfadado de que me hablaran de Dios. Y aquella joven con unos ojos muy tiernos, yo siento que era un ángel de Dios, con unos ojos muy tiernos se me quedó viendo y me dice, permíteme orar por ti. Y yo dije dentro de mi corazón, bueno, para que no enfaden. Y mi hermano me dijo, te vas a gozar. Y me dijo, ¿no te gustaría aceptar a Cristo? ¿Y sabes cómo acepté a Cristo yo, mi hermano? Como muchos lo hemos aceptado, de mala gana, de compromiso, para que ya no nos insista. Así yo lo acepté. Y ahí cerré mis ojos y me dice, repite conmigo esta oración. Me hizo la oración de fe. Y cuando yo empecé a repetir esa oración y a decirle a Cristo que entrara en mi corazón, en lo muy íntimo de mi corazón yo quería, hermanos, cambiar. En lo muy íntimo de mi corazón yo quería que Dios me ayudara, pero mi orgullo no me dejaba. Y ahí cuando yo empecé a decir, Cristo, ven a mi corazón, el fuego, aleluya, ese fuego, aleluya, que tú sientes, un fuego ardiente entró por mi cabeza, aleluya, y empezó a recorrer todo mi cuerpo, y empecé, aleluya, a llorar, abrí mis ojos, y empecé a llorar como un niño, y mi hermano se me quedó viendo, y yo le dije, Héctor, ¿qué está pasando? ¿Y sabes qué me dijo él? Cristo te está cambiando, Cristo te está haciendo nueva criatura. Yo no lo entendía, hermano, porque no lo discernía. Y ahí, hermano, cambió mi vida. Desde el momento, aleluya, que acepté a Cristo, mi vida fue diferente. Había gozo en mi corazón, había paz, y el dolor se fue, porque Cristo lo hizo, Cristo lo hizo, Cristo lo hizo. Solamente Él, solamente en Cristo, solamente en Cristo, solamente en Él hay salvación. Aleluya. Mi tristeza la convirtió en gozo y mis lágrimas, aleluya, en baile. Hermano, cuando me fui de ahí, de ese hospital a Tijuana, que me hicieran cirugía plástica, yo me fui bien confiado, bien seguro que Dios me iba a sacar de ese hospital. Mira, amado hermano, un doctor me dijo, ¿sabes qué, hermano? Vas a durar allá todo el año, porque tu cuerpo está todo despedazado. Vas a batallar para que los injertos te agarren. Y yo me le quedé viendo y le dije que el hombre, en 2 meses estoy de regreso yo aquí. En 2 meses me vengo a Ensenada. Y me fui, hermano, con esa certeza que yo iba a regresar en 2 meses. Y quiero que veas el poder de Dios. Llegué a Tijuana, hermano, y me recibieron bien las moscas. Me tenían en esta posición en la cama, en la camilla. Y como no me las vendaban para que se me orearan, las moscas se me paraban. Me tenían en un pasillo a un lado de urgencias. Hermano, hasta las 5 de la tarde que se desocupó una cama, me subieron al 5º piso a un lado del baño. A las 12 de la noche, yo sentía que algo caminaba en mi axila. ¿Y sabes qué era? Una cucaracha voladora de esas de baño. Me recibieron bien, hermano. El diablo quería matarme, como quiere destruir tu vida también. Yo sentía, hermano, como que algo me caminaba, y le decía a mi madre, madre, algo traigo aquí. Cuando ella prendió la luz y yo miré, era una cucarachota, y yo le empecé a soplar, hermano, y no aguantó el olor, y se fue. Yo creo que no aguantó la peste a boca. Y se salió de ahí, hermano, y mi mamá ya andaba con un guarache queriéndola matar por la pared. Mira, hermano, el diablo, hermano, es bien astuto, de una u otra forma quiere matarte, destruir tu vida. Ese fue el primer día. Pero no, hermano, ese fue el primer día. Mira, amado, una enfermera pasaba por ahí, mi madre le habló para que viniera a limpiarme con Isudine. ¿Y sabes qué contestó esa enfermera? Yo ya salí, espera hasta el turno de mañana. Qué tremendo el diablo, ¿no? Y mi madre como pudo consiguió Isodine y gasas y me limpió ahí. Al segundo día, hermano, llegó un evangelista, un anciano, se llama Conrado, se congrega en la iglesia Playa de Tijuana. Dios lo bendiga ese varón.
Y aquel hombre me dijo, mira, él no me conocía, me dijo, Armando, yo vengo de parte de Dios, te traigo esta Biblia y te digo que un día Dios te va a levantar como evangelista, como pastor. Y mira, mi hermano, la palabra de Dios se cumple. Porque Dios no miente, la palabra de Dios no cae en la tierra, el poder de Dios es grande. Aleluya, dáselo fuerte, fuerte al Rey. Aleluya. Hay poder en Dios. Hermano, aleluya. Este fue el segundo día. Me prepararon para la cirugía plástica. Fíjate. Y me metieron al quirófano. Y me encomendé a Dios. Y le dije, Señor, que me quede bien mi operación. Primero me operaron este brazo. Y vas a ver el poder de Dios. Cuando salí del quirófano yo llegué vendado con este brazo y el doctor me dijo, a la semana te vamos a quitar el vendaje para ver cómo te quedaron los injertos. Y mira, hermano, aquellos hombres decían que mi sangre era muy buena, porque yo tengo sangre AB positivo. Tu sangre es muy buena, Armando. Cuando el hombre me quitó la venda, hermano, así como tú me estás viendo este brazo, así salió, porque a mí me está operando el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la sangre de Cristo era la que estaba sanando mis heridas, se estaba cumpliendo su palabra. Aleluya, aleluya. Él sanó mis heridas, mis llagas. Ese es el poder de Dios. Dios me sanó, hermano. Ya se iban cumpliendo los 2 meses. Me metieron, aleluya, a hacerme cirugía en mis axilas, en mis piernas. De lo bueno donde me había quedado, hermano, de por aquí al trasito, donde me había quedado bien. De ahí me lo estaban quitando los pedacitos de piel para pegármelos en lo demás, donde tenía todo reventado. Y mira, hermano, llegó el momento en que me iban a hacer cirugía plástica en mi rostro. Yo estaba bien guapo, pero la ciencia falla. Pero Dios no falla. Hermano, yo le dije a mi madre, si mi rostro me queda desfigurado, yo me voy a matar. Yo amenazaba a mi madre. ¿Y sabe qué cirujano plástico me llevaron? Le decían el rey de la cirugía plástica allá en Tijuana. El mejor cirujano plástico me llevaron. Pero ese cirujano no me operó. A mí me operó el doctor de doctores. ¡Cristo! ¡Cristo! ¡Aleluya! Cristo me operó, con su sangre preciosa me lavó y me limpió. Hermano, me hizo la cirugía plástica aquel hombre. Me vendó la cara, me vendaron la cara. A la semana, hermano, que me destaparon mi rostro, tenía el rostro como un niño, rosita, aleluya, como la pantera rosa. Rosa me había quedado el rostro bonito, me lo dejaron mejor. Yo era güero y mira cómo quedé, o la chamuscada que me pegué. Hermano, y ahí Dios empezó a hacer la obra. La ciencia, hermano, no podía entender qué era lo que estaba pasando en mi cuerpo. Pero Dios, aleluya, Él es el que dice la última palabra. La ciencia me estaba desahuciando. Ellos decían que yo iba a durar todo el año. Ellos decían a mi madre que yo iba a morir. Pero la palabra de Dios dice, para los hombres no todo es posible, mas para Dios no. Para Dios todo es posible. Aleluya. Aunque la ciencia te desahucie, yo te digo, en Cristo hay poder, en Cristo hay sanidad, en Cristo hay liberación. Aleluya. Ahí está el poder en Dios. Cuando la ciencia dice una cosa, Dios da la última palabra. Quedé bien, hermano, de mis cirugías, de todo, y me dieron de alta a los 2 meses, 15 días. Pero antes de que me dieran de alta, mira, hermano, cómo el diablo pelea por mi vida y todavía lo sigue haciendo. Un día yo estaba en el quirófano, ahí en mi cuarto, y mi hermano me estaba leyendo el Salmo 23 porque ese salmo me confortaba, me hacía dormir tranquilo. Eran como las 8 o 9 de la noche
Cuando de repente, hermano, un ser atravesó la pared, un ser diabólico, aleluya, con unas manos largas, unas uñas grandes, y él brincaba sobre mi pecho y metía sus manos sobre mi corazón. Y cuando yo veía eso, empecé a gritar: Héctor, Héctor, el diablo viene por mí, no dejes que me lleve. Mira, hermano, cuando eso estaba pasando, a mí me estaba pegando un infarto en el corazón por tanta droga. Me estaba pegando un infarto, y mi hermano lo único que hizo, que yo me acuerdo, puso sus manos sobre mi pecho y empezó a decir: la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y ahí, hermano, aquel personaje salió para atrás, aleluya. Entraron los doctores corriendo, aleluya. Sacaron a mi familia del cuarto y me empezaron a atender. Yo tenía infección en un catéter que tenía metido aquí en el pecho. El diablo me quería matar, pero la sangre de Cristo tiene poder. Huyó porque mayor es el que está con nosotros que el que está allá afuera. La sangre de Cristo tiene poder. Sí, hermano, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Sabe qué decían los médicos? Ya hasta visiones ve su hijo, señora. Ya no le hablen de Dios. Querían que sacaran las Biblias de ahí del cuarto. El diablo mentiroso. Hermano, me dieron de alta de ese hospital. Yo llegué a mi casa bien contento, pero empecé a ver a la gente que iba a la casa a quererme ver, pura gente chismosa. ¿Cuántos chismosos hay? Iban nomás a mi casa a quererme ver cómo yo había quedado. Y cuando yo empecé a ver todo eso, cómo mis vecinos iban, yo le dije a mi madre: enciérreme en mi cuarto, me quiero acostar en mi cama. Y cuando miré por primera vez a mi hermano el menor, se me salían mis lágrimas, porque yo lo miraba como él caminaba con sus pies, y como él, aleluya, tenía sus manos, y él se me quedaba viendo. Y en la noche, hermano, empezaba a llorar. A los días, hermano, empezaron a venir unos amigos a mi casa, y le decían a mi madre: señora, deje ir a su hijo a dar la vuelta para que se desenfade. ¿Y sabes qué hice yo, hermano? En vez de ir a la iglesia, darle gracias a Dios, mi madre me decía: mi hijo, vamos a la iglesia, darle gracias a Dios. Mi hermano me decía, mis abuelos, todos me decían: vamos a la iglesia. Y yo le decía: no es tiempo, madre, que yo vaya a la iglesia. Me empecé a ir al mundo en la silla de ruedas. Me compré un 24 de botes, aleluya. Un 24 de botes, hermano, y atrás de la sillita, y ahí me ponía, según yo, a dar donitas ahí en las fiestas patrias en Ensenada. Ahí empecé mi vida, hermano, a refugiarme en el alcohol. Yo no tomaba. Y empecé a tomar, y le decía a la joven con la que me iba a casar: ¿te avergüenzas de bailar conmigo, verdad? Porque estoy en la silla de ruedas. Y yo brincaba, hermanos, en la silla de ruedas queriendo bailar. Qué tremendo me engañó el diablo. Y mira, hermano, pasados los días llegó un citatorio de Tijuana. Y en ese citatorio decía que me llevaran a Tijuana a una clínica para ver si había posibilidad de que yo pudiera caminar. Y ahorita vas a ver aquí el poder de Dios, como estoy parado aquí. Y yo, aleluya, me acordé de Dios y dije: ¿sabes qué, Dios mío? Si me haces caminar, te voy a servir. Puras promesas. Llegó la ambulancia, me llevaron allá. Llegué a esa clínica, me metieron en la silla de ruedas. En cuanto me vio aquel doctor incrédulo, dijo: y muchacho, me dice, no vas a poder caminar. No tienes tus piernas, me dice, ni tus manos. ¿De dónde te vas a apoyar? Ahí había unos barandales, unos tubos donde uno se agarra, hermano, para no caerse. Y me dijo: métalo para allá adentro. Y aquel hombre se metió y me dijo: no, no vas a poder. Y yo me le quedé viendo y le dije: sí, voy a poder caminar. Y él me dijo: no te hagas ilusiones. Y yo le dije: hermano, aleluya, en diciembre voy a andar caminando. Y me dijo: vas a ver que no. Bien negativo el diablo ese. Y me trajo, hermano, me dijo: vamos a hacerte una prueba. Y me trajo, aleluya, unos fierros, unos tubos con un pie. Y me los trajo. Y me dijo: vamos a hacerte una prueba. Y me los pusieron esos fierros en mis piernas. Y me dijo: levántate. Y yo no podía levantarme. Y me volvió a decir aquel hombre: levántate. Y yo no podía. Yo le decía así, hermano, para arriba, pero no podía pararme. Ahí cerré mis ojos y le dije: Señor, si tú eres fuerte,
Si tú eres como dice mi hermano, tan grande, y si tú me levantas de esta silla de ruedas ahorita en este momento, yo te prometo que te voy a servir. Y yo lo decía, hermano, pero nomás de labios, como muchos le pedimos a Dios. La tercera vez, hermano, salían lágrimas de mis ojos. Y yo le decía a Dios, Señor, dame una oportunidad. Si tú me haces caminar ahorita, yo te prometo que te voy a servir. Y aquel hombre me decía, no vas a poder. Hermano, cuando empecé a llorar, aleluya, sentí como, aleluya, lo mismo que sentí el día que acepté a Cristo. Sentí un poder, aleluya, extraordinario, como un fuego corría por todo mi cuerpo, aleluya. Y ahí, hermano, Dios me suspendió en el aire y empecé a caminar. ¿Quién lo hizo? ¡Cristo! ¡Cristo lo hizo! Ahí empecé a... Ahí empecé a caminar como camina un niño. Empecé a dar pasos por primera vez. Enfrente de mí había un espejo grande y yo miraba cómo caminaba. Aquel doctor incrédulo salió corriendo del cuarto y le habló a los demás doctores, a la secretaria que estaba ahí. Y aquel hombre decía, solamente un milagro te pudo levantar a ti, muchacho. Yo tengo 32 años de experiencia y nadie se ha levantado como tú. Allí se estaba cumpliendo la palabra, un prodigio, un milagro, una señal. Aleluya, alábale. Dáselo fuerte a Él. Eso es imposible, pero para Dios no, amado. No estoy llorando porque sea llorón. Estoy llorando porque siento a mi Dios conmigo, porque siento su presencia conmigo, porque Él es el que me mueve en esta pierna. Aquí está el Señor, amado, para bendecir tu vida. Mira, amado hermano, cómo fui yo tan mal agradecido cuando salí de ese lugar, cuando me dieron mis aparatos. Me puse en un espejo en mi casa y me puse a bailar. Eso fue lo primero que empecé a hacer en vez de ir a darle gracias a Dios. Me fui al mundo 3 años. Con la joven que me iba a casar duramos 4 años de novios, 4 años, 2 meses. Hermanos, y un día ella me dijo, hermano, yo no me resigno a verte como tú quedaste, yo te conocí completo. Siento que yo no te voy a poder atender, siento que no voy a ser feliz contigo. Y hermano, ella me lastimó, quebró mi corazón. Y por eso, hermano, me refugié 3 años en las drogas. Mi vida cambió y mi madre me decía, mi hijo, vamos a la iglesia. Mi hermano me decía, Armando, dale gracias a Dios. Y yo le decía, Dios me quitó mis manos, Dios me quitó mis piernas y Dios me quitó lo que más amaba. Y me fui y me perdí 3 años, hermano. Pero un día Dios me habló. Un día yo drogado, hermano, acostado en mi casa, llegó un muchacho en un Camaro. Y mi madre me dijo, mi hijo, no te vayas, algo te va a pasar. Y como muchos hijos tan desobedientes a sus padres, yo le dije, no me va a pasar nada. Mi madre me dijo, mi hijo, llévate un suéter. Me llevé un suéter, amado hermano. Y cuando estábamos ahí, yo fui por un primo mío y le dije, ¿sabes qué? Le digo, vámonos a festejar tu cumpleaños. Yo invito a la cerveza. Subiendo, hermano, la casa, a la subida de mi casa, a 3 cuadras está la judicial. Aquel muchacho me dijo, ponte el cinturón. Y yo le dije que no, porque no íbamos a andar haciendo nada. Hermano, se le puso otro carro a un lado y empezaron a jugar carreras. Empezaron a pasarse los altos. Y mira, amado hermano, íbamos como 80 millas, casi llegando donde está la judicial. Hay una calle que se llama La Coral. Esa calle enfrente tiene casas y a los lados tienes que dar vuelta. Acá el muchacho volteó hacia atrás y cuando volteó hacia atrás, hermano, se descuidó del volante. El otro muchacho le frenó al carro porque él conocía bien ahí. Y el otro muchacho era de aquí de San Quintín, no conocía Ensenada. Cuando volteó hacia enfrente, mi hermano, estaba una casa allí con las puertas abiertas esperándonos.
Yo tenía una cerveza en mis brazos. Aventé la cerveza al piso del carro. Aquel muchacho se cubrió su cara. Íbamos a 80 millas. Le subió el freno de mano, le bajó los cambios al carro y nos estampamos con esa barda. El carro explotó, fíjate bien, el carro explotó a 80 millas, hermano. El muchacho casi sale por la ventana del vidrio y yo, como iba enfrente, ni las manos pude meter. Lo único que hice es que me cubrí con la manga del suéter y me agaché, y cuando me agaché, yo puse mi cabeza en el tablero. Cuando me agaché, todo el impacto lo recibió mi columna y mi columna se quebró del coxis, fíjate bien. Perdí el movimiento de mis piernas por no cumplirle a Dios mi palabra. Me sacaron por el vidrio del carro, a mí y a mi primo se quebró la columna en 4 pedazos. El otro muchacho se abrió la cabeza, el que iba atrás, aleluya, se abrió la boca, la pierna. Hermano, primera vez que llega la policía, rápido, pues ahí estaban en la esquina. Hermano, llegó la ambulancia, me subieron a la ambulancia y me llevaron, aleluya. Me llevaron al seguro. Y cuando llegué al seguro, hermano, el mismo doctor que me cortó las manos y las piernas, me dijo, otra vez tú, no entiendes. Mira lo que has hecho con tu vida. Es mi vida, le dijo, ya no me digas nada. Y me metieron a rayos X. Y cuando me metieron a rayos X, que salí de ahí, me dijo, mira, quedaste inválido. Ya no vas a poder caminar. Empecé a llorar. ¿Y qué crees? ¿De quién me acordé? Me acordé de Dios otra vez. Y a las 12 de la noche nos tenían juntos a mí y a mi primo en el mismo cuarto. Y yo le dije, Señor, si tú me das otra oportunidad, yo te prometo que te voy a servir. ¿Cuántas veces tú le has dicho lo mismo a Dios? Y ahí, hermano, a las puras 12 de la noche, ese mismo fuego que sentí la primera vez, la segunda vez, lo volví a sentir por tercera vez ahí. Sentí como un fuego corría por mi columna y enderezaba, aleluya, mi espalda. Y empecé a mover mis piernas y que le grito a la doctora, a la enfermera, venga, venga, porque siento aquí que hay algo. Y empecé a sentir mis piernas. Y me dieron de alta, eso fue el domingo 12 de diciembre del 97. Me dieron de alta el lunes. ¿Y a dónde cree, hermano, que me fui? Me fui a drogar y me fui a tomar y a contarle a mis amigos que la había hecho. ¿Cómo crees que me dicen en la colonia? El gato. ¿Y sabe cómo me conocen en el hospital? El muerto viviente. Así me conocen, hermano, allá en Ensenada, por desobediente. Mira, hermano, así me la pasé todo diciembre del 97. El 98, el 3 de enero cambió mi vida y espero que la tuya también cambie con estas palabras que te voy a decir. Yo iba a ir a llevar droga a una discoteca, al Papa Zambir, allá en Ensenada, muy famosa. Y yo introducía la droga aquí en mis piernas. Y ese día, hermano, aleluya, cuando iba cruzando la puerta de mi casa, las manos de Dios fueran puestos en mi corazón. Y aleluya, yo sentí como 2 manos, aleluya, me paraban. Y de repente esta voz me decía, Armando, cambia tu vida. Es la última oportunidad que tienes. Y yo pensé que me estaba quedando loco. Miraba el techo y las paredes y empecé a retroceder hacia atrás. Me metí en mi cuarto y mi madre me dijo, ¿y eso? ¿No vas a salir? Y le digo, no. Milagro, dice, porque viernes, sábado y domingo me la pasaba vendiendo droga en las discotecas, en los bares, en los antros. Hermano, cerré la puerta de mi cuarto, me acosté en mi cama y nota esto, se alumbró la ventana de mi cuarto. Y ahí, hermano, Dios me mostró mi vida, igual como te la va a mostrar un día de lo que has hecho con ella. Me mostró el día en que yo me electrocuté y el momento en que yo le pedí la oportunidad que me dejara vivir. Después, aleluya, me mostró, aleluya, cómo Él me sanó mi cuerpo. Después me iba mostrando cada juramento, cada promesa que yo le iba haciendo. Él me la mostró. ¿Y sabes cómo me dijo al último? Armando, es la última oportunidad que tienes. Y cumple lo que prometes. No lo tengas por tardanza, porque yo te estoy esperando que me cumplas. Esa fue la voz de Dios. ¿Y sabes qué hice? Mañana, Señor, mañana voy a ir a la iglesia. Y sí fui.
a la iglesia el domingo. Llegué a la iglesia, hermano, me llevó mi papá. Yo me fui a un parquecito que está cerca de mi casa y unos amigos estaban drogándose. ¿Y qué crees? No me drogué. Y aquellos me dijeron, ¿quieres una raya? Le digo, no, es que voy a ir a la iglesia. Y me dijeron, ¿te vas a hacer hermano Sol como tu hermano? Aleluya. Le digo, no, le digo, yo voy por un rato nomás, al rato nos vemos. Eso era mi pensamiento. Cuando llegué a mi casa, mi hermano ya se había ido a la iglesia. En eso le dije a mi mami, que si mi papá me podía llevar, aleluya, a la iglesia. Le digo, mamá, ¿usted cree que mi padre me lleva a la iglesia? Y en eso venía saliendo mi papá de su cuarto. ¿Y qué cree que me dijo, hermano? ¿Te sientes bien, mijo? ¿No tienes calentura? ¿No quieres que te lleve mejor al seguro? Porque ya no me creían. Ya no me creían por cómo yo cambié. Y me dijo mi papá, si es para bien, vamos. Pero a lo mejor nomás vas tú con tu hermano por dinero a ver qué agarras allá. Me llevaron, hermano. Cuando crucé la puerta de la iglesia, las manos de Dios me abrazaron con tanto amor. Y entré llorando a la iglesia. Y ahí, hermano, me senté en la última banca. Todos volteaban y se me quedaban viendo. Y mi hermano me dijo, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Si vienes por dinero, me dice, vente, vámonos para afuera porque este no es lugar para ti. Mi hermano que me habló 3 años de la palabra de Dios, me estaba diciendo esas palabras. Y yo me le quedé viendo y le dije, no, yo no vengo por dinero, Héctor. Él es contador, no vengo por dinero. Vengo, le digo, a escuchar la palabra. Y me barrió de pies a cabeza, de abajo para arriba, diciendo, ¿por qué le picó este? Hermano, cuando llegué ahí había un canto que dice, ahorita lo vamos a cantar. Cristo rompe las cadenas y Él nos da seguridad. Cristo me rompió las cadenas que me ataban de amargura. Cristo rompió mis cadenas. Cristo rompió mis cadenas. Ahí mi vida cambió. El predicador empezó a predicar y me estaba tirando puras pedradas. Y yo decía, mi hermano chismoso ya le vino a contar a este. Pero era Dios hablando a mi vida. Ahí me reconcilié con Dios. Y hoy tengo 4 años sirviéndole a Dios. Aleluya. No poniendo pretexto alguno. Aleluya. Aleluya. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Oh, santo mi Dios. Hermano, Dios me llevó a un instituto bíblico. Me gradué. A los 6 meses Dios me abrió puertas en la radio, en la televisión, en conciertos, en iglesias grandes. Me empezó a abrir puertas en todo el mundo. Teniendo 6 meses de convertido nomás. Él quería que su nombre fuera glorificado. Él quería que su poder sea manifiesto ante tus ojos. Y tu incredulidad caiga y tu fe crezca y creas más en Él. Empecé a irme, hermanos, por los cerros, por los arroyos, a predicar la palabra de Dios. Y no te vas a dar cuenta. Hermano, la Biblia dice, es mejor que entremos al reino de los cielos, cojos o mancos, o sin un ojo, o sin una mano, a que todo nuestro cuerpo sea echado al infierno. Mateo 5, 29 y 30. Mas ahora ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Lo que vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Igual tú, hermano. Y ahora, hermano, yo te voy a decir esto. Si tú le has prometido algo a Dios, escucha. Si le has prometido tú algo a Dios, porque Dios me está mostrando, aquí Dios le va a hablar a varios. Dios me está mostrando que aquí hay personas, hermanos, hermanas, jóvenes que le han prometido a Dios servirle. Y que le han prometido a Dios cosas y no se las han cumplido. Y espero, hermano, que Dios no me revele tu vida, porque yo te voy a pasar aquí. Para que le pidamos perdón a Dios. Y ahí, hermano, el nombre de Dios va a ser glorificado. Cúmplele a Dios lo que tú le has prometido. Ahora yo soy nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron, hermano. Y mira, hermano. Lo voy a hacer esto, no lo he hecho, pero lo voy a hacer para que tus ojos sean abiertos. Ponte una silla, tráigame una silla. Vas a ver el poder de Dios. Vas a ver la gloria de Dios. Y no puedes decir que no es cierto, porque lo vas a ver.
no queremos ver, muchas veces oímos y no queremos oír. Dios dice en su palabra, tomad hasta que no viste, creíste. Tomad hasta que no viste, creíste. Tú que tienes tus pies, tú que tienes tus manos, ¿por qué no le sirves a Dios como Él quisiera? Mira, hermano, yo le voy a pedir a mi primo que venga. Quiero que veas esto, hermano. Que no me veas a mí, sino que veas el poder de Dios. No he venido para alabarte a ti, no he venido para alabar al Rey de Reyes, Señor de señores, aquel que me ha levantado con poder, aquel que me ha dado, aleluya, con el nombre de Dios. Mira, amado, si bajo esto lo vamos a hacer para que el nombre de Dios sea glorificado, porque no tengo por qué hacerlo. Dios te puede, amado hermano, no esperes a que pierdas una mano, no esperes a que pierdas una pierna, no esperes a que pierdas, aleluya, un ojo. ¿Quién lo hizo? ¡Cristo! Aleluya. Señor, este es el poder de Dios. Podemos darle gracias a Dios por esto. Hermano, ¿qué le puede hacer? Cristo, levántate y dale gloria a Dios. Aleluya. 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 Oh, poder de Dios. Poder de Dios. Hermano, no espere. No espere a perder una mano. No espere a perder una pierna. No espere a perder un ojo. Sírvele a Dios ahorita que tienes vida, porque yo sé lo que es que te haga falta una mano y una pierna. Valora lo que Dios te ha dado, hermano. Sírvele a Dios con todo tu corazón. Dios está aquí. Ama a Dios, dice la palabra de Dios. Cuán hermosos son los pies que anuncia la paz y la nueva de salvación. Pueblos todos, batid las manos al Rey. Tú que tienes todo tu cuerpo, ¿por qué no te entregas a Dios y vas por los montes, por los arroyos a predicar la palabra? ¿Por qué no quieres muchas veces levantar tus manos al Rey? ¿Por qué no quieres venir a limpiar el templo de Dios cuando todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? Cúmplele, amado. Cúmplele a Dios lo que tú le has prometido, porque Dios no tarda en traer juicio a nuestra vida. Yo voy a hacer un llamado muy especial en esta hora. Si hay alguna persona que no haya aceptado a Cristo en su corazón, este es el día de salvación para ti, amada persona. Ve lo que Dios hizo en mi vida. Ve cómo Dios trató conmigo. Tú no esperes a que Dios trate así. Búscalo ahorita que tienes salud y vida. Y búscalo mientras las gracias dure. Si alguien, aleluya, no ha aceptado a Cristo, levante su mano. Que no se avergüence de Dios. No se avergüencen de Dios. Si alguien quiere aceptar a Cristo, levante su mano allí donde se encuentre. No hay nadie que quiera aceptar a Cristo en su corazón. Todos los que quieran aceptar a Cristo, aleluya, levanten su mano. No se avergüencen del poder de Dios. No se avergüencen, aleluya, de lo que Dios puede hacer en tu vida. Todos los que han levantado su mano, pásenle aquí. Pásenle aquí enfrente, yo voy a orar por ustedes. Vamos a hacer una oración pequeña. Todos los que quieran aceptar a Cristo, que han visto el poder de Él en su gloria. Pásenle aquí enfrente, hermanos, personas amadas. Dios quiere bendecir tu vida hoy.
Hoy es el día de salvación para tu vida, de sanidad para tu vida. Yo lo creo así porque Dios está aquí. Oh, aleluya. Y todos los que estamos allá atrás, vamos a orar por estas almas que le hemos arrebatado al diablo. Y después vamos a orar por los enfermos y las sillas van a ser dejadas. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Aleluya. Todos los que están aquí enfrente, repiten conmigo esta oración. Repitan conmigo esta oración. Señor Jesús. Señor Jesús, en esta tarde vengo ante ti pidiéndote que me perdones, porque soy pecador, uno de los primeros. Te invito que entres a mi corazón y que me hagas una nueva persona, que pongas mi nombre en ese libro de la vida y que me ayudes a cambiar mi vida. Te doy gracias por aceptarme así como soy. Te doy gracias por perdonarme. Y te doy gracias por sanarme de mi corazón. Te doy gracias en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Tal vez hoy sea un buen día para recapacitar y cambiar aquellas cosas que no estén en su lugar. Dale tiempo al corazón, dale la oportunidad de sentir una caricia una vez más. Hoy tengo tiempo de reír un poco más. Hoy tengo tiempo de la vida disfrutar. Hoy tengo tiempo de saber lo que es mejor. Hoy tengo tiempo de hablarle al corazón. Hoy tengo tiempo de sentir el amor. Hoy tengo tiempo de borrar el dolor. Hoy tengo tiempo de un amigo ir a buscar. Hoy tengo tiempo de amar a los demás. Hoy tengo tiempo de reír un poco más. Hoy tengo tiempo de la vida disfrutar. Hoy tengo tiempo de saber lo que es mejor. Hoy tengo tiempo de hablar